Mi nuera me mandó un mensaje. Los planes cambiaron. Suegra, usted ya no va al crucero. Es solo para los 25 familiares más cercanos. Me quedé en silencio. Solo hice lo que ella nunca imaginó. Cancelé las tarjetas de crédito de mi hijo y desaparecí. Días después, cuando volvieron de su viaje en familia, nadie pudo decir una sola palabra. Tenía el teléfono en la mano cuando el mundo se detuvo. Un mensaje. Solo eso bastó para que 68 años de vida se derrumbaran como castillo de arena. Los planes cambiaron, suegra. Usted ya no va al crucero. Es solo para los 25 familiares más cercanos. Leí esas palabras una vez, 2, 3 veces, esperando que las letras se reorganizaran, que dijeran algo diferente. Pero no, ahí estaban, frías como el acero, cortantes como un cuchillo en el estómago. Jimena, mi nuera. La mujer que entró a mi familia hace 15 años con una sonrisa perfecta y palabras educadas. La misma que acababa de decirme, sin decirlo, que yo no era parte de los más cercanos. Mis manos temblaban sosteniendo el celular. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones, como las paredes de mi sala se cerraban sobre mí. En la mesa del comedor estaban las 2 maletas que había preparado con tanta ilusión. Dentro, el vestido azul cielo que compré especialmente para la cena de gala. Los zapatos nuevos, el protector solar, todo listo para el viaje que yo misma había pagado. 320,000 pesos. Ese crucero por el Caribe que Jimena soñaba desde niña, que mi hijo Sebastián me rogó que financiara porque la familia necesita estos momentos. Mamá, que organicé pensando que finalmente, después de tanto dar, estaría incluida, que sería, por una vez, parte del círculo. Pero ahí estaba la verdad, brillante y cruel en la pantalla de mi teléfono. Yo no era familia cercana. Era la cartera, la fuente de dinero, la vieja que firma cheques y luego sobra. Me quedé sentada en ese sillón donde tantas veces mecía a mis nietos, donde bordé manteles para su casa, donde esperé llamadas que casi nunca llegaban. Y algo dentro de mí, algo que había aguantado durante años de desprecios sutiles y palabras envenenadas con miel, finalmente se quebró. No lloré, todavía no. Solo me quedé ahí, en ese silencio pesado que huele a café frío y a esperanzas muertas, sosteniendo un teléfono que acababa de confirmar lo que en el fondo siempre supe. Para ellos, yo era prescindible, pero lo que Jimena no sabía, lo que ninguno de ellos imaginaba, es que esa mujer callada, esa suegra comprensiva que nunca hacía escándalos, acababa de tomar la decisión más poderosa de su vida. Iba a desaparecer, y cuando volvieran de su viaje en familia, cuando abrieran sus billeteras y revisaran sus cuentas, cuando buscaran el dinero al que se habían acostumbrado como quien respira, nadie, absolutamente nadie, podría decir una sola palabra, porque esta vez, la que cambió los planes fui yo. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si alguien te ha hecho sentir que solo sirves cuando das, quédate hasta el final. Esta historia apenas comienza, y lo que hice después cambió todo. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna confesión como esta. Para entender por qué ese mensaje me destrozó tanto, necesito que sepas cómo llegué hasta ese sillón, sosteniendo un teléfono que confirmaba mi peor pesadilla. Todo comenzó hace 10 años, cuando perdí a Rodrigo. Mi esposo murió de un infarto mientras podaba los rosales del jardín. Cayó entre las flores que tanto cuidaba, y yo quedé sola en una casa que de frente parecía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado vacía. Sebastián era mi único hijo, mi razón de vivir después de que Rodrigo se fue, y cuando apareció en mi puerta 3 días después del funeral, con los ojos rojos y la voz quebrada, diciéndome: «Mamá, te prometo que nunca estarás sola». Yo le creí. Quise creerle. Jimena llegó a mi vida 6 meses después. Era bonita, educada, con esa sonrisa que no llegaba del todo a los ojos. Pero Sebastián la miraba como si fuera el sol, y yo pensé, si él es feliz, yo soy feliz. La boda costó 450,000 pesos. Yo pagué cada centavo. El salón, el banquete, la música, hasta el vestido de novia que Jimena eligió en una boutique de Polanco. «Es que mi familia no tiene los recursos, mamá», me explicó Sebastián. «Tú entiendes, ¿verdad?
Entendí. Siempre entendía. 2 años después necesitaban un departamento. Sebastián trabajaba en ventas, pero su sueldo apenas alcanzaba para lo básico. Mamá, si tuviéramos un patrimonio propio, podríamos crecer. Formar una familia de verdad. 2.800.000 pesos. Eso costó el departamento de 3 recámaras en una zona residencial. Lo puse a nombre de él, por supuesto. Para que tenga seguridad, me dijo el notario. Para que mi hijo tenga algo suyo, respondí yo. Luego vino el negocio. Una tienda de suplementos deportivos que Sebastián juró que sería nuestra salvación financiera. 750.000 pesos de inversión inicial. Inventario, local, permisos, todo. En 2 años te devuelvo hasta el último peso, mamá. Te lo juro por mi padre. Nunca vi un centavo de regreso. Pero los nietos llegaron, y con ellos nueva esperanza. Mateo y Camila, mis bebés hermosos. Pensé que con ellos todo cambiaría, que la familia se uniría, que yo tendría un propósito nuevo. Les compré cunas, carriolas, ropa, pañales. Pagué pediatras, guarderías, clases de natación. Cada cumpleaños era una fiesta que yo financiaba. Cada Navidad, yo era quien llenaba el árbol de regalos. Y la mensualidad. 35.000 pesos cada mes. Religiosamente, para ayudar con los gastos. Para que Jimena no tuviera que trabajar y pudiera dedicarse a los niños. Para que mi hijo no sintiera el peso de la responsabilidad. En 10 años, calculé una vez, invertí más de 4.750.000 pesos en ellos. ¿Y qué recibí a cambio? Llamadas de 5 minutos los domingos, visitas obligadas en mi cumpleaños donde Jimena revisaba su teléfono cada 10 segundos. Nietos que me decían abuela Ofe, con la misma distancia con que saludarían a una vecina. Pero yo seguía dando. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿no? Damos hasta que no queda nada. Amamos hasta que nos olvidamos de amarnos a nosotras mismas. Jimena nunca fue cruel abiertamente. Era peor que eso. Era cortés, correcta, fría como el mármol. Cuando yo sugería algo, ella sonreía. Qué linda idea, suegra, pero creo que nosotros lo haremos diferente. Cuando yo llegaba sin avisar, su mirada decía todo lo que su boca callaba. ¿Qué haces aquí? Sebastián se volvió un extraño con mi cara. Justificaba todo. Es que Jime tiene su carácter. Tú sabes cómo son las mujeres de ahora, mamá. Son independientes. Es que está cansada con los niños. Es que su familia es diferente, más reservada. Siempre había una excusa. Siempre yo era la que debía entender, adaptarme, callar. Y callé. Durante años, tragándome cada desprecio como si fueran pastillas amargas pero necesarias. Hasta ese mensaje. Hasta que me dijeron, sin anestesia, que después de pagar un crucero de 320.000 pesos, yo no merecía estar ahí, que no era de los más cercanos, y ahí, sentada en ese sillón con mis maletas hechas y mi corazón destrozado, algo despertó en mí, algo que había estado dormido bajo años de sumisión y amor mal correspondido. Una rabia fría, calculadora, definitiva. Pero antes de actuar, necesitaba entender una cosa más. Necesitaba confirmar si esto era un error, una mala decisión de último momento, o si realmente así me veían. Lo que descubrí 3 días después me quitó hasta el último rastro de duda. 3 días antes de recibir ese mensaje, yo todavía tenía esperanza. Era jueves por la tarde. Había ido al departamento de Sebastián para llevarles una cazuela de mole que había preparado. El mole de mi suegra, la receta que Rodrigo amaba, la misma que yo guardaba como un tesoro familiar. Pensé que a Jimena le gustaría. Pensé que podíamos compartir algo. Toqué el timbre 2 veces. Nadie contestó, pero escuché voces adentro. Risas. Usé la copia de llave que Sebastián me había dado para emergencias y entré con cuidado, sosteniendo la cazuela caliente entre mis manos. ¿Sebastián? ¿Jime? ¿Soy yo? ¿Traje comida? Más risas desde la recámara principal. Y entonces la escuché. La voz de Jimena, alta y clara, hablando por teléfono con el altavoz activado. Ay, mamá, no sabes el show que tuve que hacer. La vieja quería venir al crucero como si fuera nuestra igual. ¿Te imaginas? 7 días encerrada en un barco con ella, siguiéndonos a todos lados, dando opiniones que nadie le pidió. Me quedé paralizada en la sala. La cazuela temblaba en mis manos. La voz de su madre respondió desde el altavoz. ¿Y qué le dijeron?
Le vamos a decir que no hay espacio, que el crucero es solo para los 25 más cercanos. Técnicamente es cierto, ¿no? Mi familia, la de Sebastián, que sí importa, los niños. Ella no entra en esa categoría. Risas. Las dos reían. Como si estuvieran hablando de cancelar una revista, no de excluir a la mujer que había pagado cada peso de ese viaje. Pero, ¿y el dinero?, preguntó la madre de Jimena. Ella pagó todo, ¿no? Ay, mamá, por favor. Ese dinero ya está gastado. Además, es lo mínimo que puede hacer después de todo lo que Sebastián aguanta. ¿Tú crees que es fácil tener una suegra así? Siempre opinando, siempre queriendo estar en medio de todo. Ya casi me la quito de encima. Después del crucero, voy a convencer a Sebastián de que pongamos límites serios. Que solo nos visite cuando la invitemos. Que entienda su lugar. Cada palabra era un puñal. Pero la siguiente frase me mató. Además, ya sacamos todo lo que podíamos de ella. El departamento está a nombre de Sebastián. El negocio ya está funcionando. Si mañana desaparece, ya cumplió su función. Suena feo, pero es la verdad. Tienes razón, hija. Ya hizo su parte. Ahora que disfrute su vejez solita, ¿no? Más risas. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, de pie en esa sala que yo ayudé a amueblar, sosteniendo una cazuela de mole que de repente pesaba 1000 kilos. Mis piernas no respondían. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Dejé la cazuela sobre la mesa del comedor con cuidado, como si fuera de cristal. No hizo ruido. Salí del departamento caminando hacia atrás, como sonámbula, y cerré la puerta despacio. Llegué a mi casa sin recordar cómo manejé. Me senté en la orilla de mi cama, la misma que compartí con Rodrigo durante 30 años, y ahí, finalmente, lloré. No fue un llanto suave, fue un llanto violento, desesperado, de esos que salen de lo más profundo del alma. Lloré por los 10 años perdidos, por cada peso dado con amor y recibido con desprecio, por cada llamada que esperé y nunca llegó, por cada abrazo fingido, cada sonrisa falsa, cada «te queremos». Mamá, que nunca fue verdad. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Y entonces, en ese silencio roto solo por mi respiración entrecortada, tomé la foto de Rodrigo que siempre guardo en mi buró. Lo miré a los ojos, esos ojos cafés que siempre me hicieron sentir protegida, amada, valiosa. Perdóname, amor, le susurré a la fotografía. Perdóname por permitir que nuestro hijo se convirtiera en esto, por no poner límites, por confundir amor con sumisión. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, viendo el techo, sintiendo cómo algo dentro de mí se endurecía, como cuando el barro se convierte en ladrillo en el horno. Al día siguiente, Sebastián llamó. «Mamá, ¿fuiste ayer a la casa?» Jime encontró una cazuela en la mesa. «Sí, hijo. Les llevé mole». «Ah, qué linda. Oye, sobre el crucero, hay un pequeño cambio de planes». Y entonces llegó el mensaje. El mensaje que confirmaría todo lo que había escuchado. Pero esta vez, cuando leí esas palabras frías, cuando vi que mi hijo ni siquiera tuvo el valor de decírmelo él mismo, algo extraño sucedió. Ya no sentí dolor, sentí claridad, una claridad fría, afilada, perfecta como un diamante, porque finalmente entendí algo que debí entender años atrás. El amor que se mendiga no vale nada. El respeto que se ruega es una mentira. Y la familia que solo te busca cuando necesita algo, no es familia, es un negocio. Y yo acababa de decidir cerrar ese negocio para siempre. Después de leer ese mensaje, hice algo que sorprendió incluso a mí misma. No grité, no lloré, no marqué a Sebastián para reclamarle, no llamé a Jimena para decirle todo lo que pensaba, simplemente respondí, entiendo. Que lo disfruten. 5 palabras. Nada más, Jimena contestó en segundos. Gracias por comprender, suegra. Sabía que usted lo tomaría bien. Es que el espacio es limitado y preferimos que sea algo más íntimo. Íntimo. 25 personas era íntimo. No respondí. Solo dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando esas maletas abiertas, llenas de ropa que nunca usaría en ese barco. El vestido azul cielo parecía burlarse de mí, colgando ahí como un recordatorio de mi propia ingenuidad. Sebastián no llamó, ni ese día ni al siguiente. Ni siquiera un mensaje preguntando cómo estaba, si me había dolido, si necesitaba algo. Nada. Y esa indiferencia, ese silencio helado, me dolió más que todas las palabras crueles de Jimena juntas, porque confirmaba lo que ya sabía. Yo había criado a un hijo que me veía como un trámite, como algo que se resuelve con un mensaje y ya.
Durante 3 días me encerré en mi casa. No contesté el teléfono. No abrí las cortinas. Apenas comí. Me quedaba sentada en la penumbra, rodeada de fotografías de una familia que ya no existía, o que quizás nunca existió. Mateo de bebé en mis brazos. Camila soplando las velitas de su 3er cumpleaños. Sebastián graduándose de la universidad, abrazándome, diciéndome, «Lo logré por ti, mamá». Mentiras. Todo eran mentiras envueltas en papel fotográfico. El 3er día tocaron a mi puerta. Era Lourdes, mi vecina, mi única amiga verdadera en este mundo que se había vuelto tan solitario. «Ofelia, abre. Sé que estás ahí». No quería verla. No quería que nadie me viera así, rota, derrotada, acabada. Pero Lourdes es persistente. Siguió tocando hasta que no tuve más remedio que abrir. Me miró de arriba a abajo. Mi bata arrugada, mi cabello sin peinar, mis ojos hinchados de tanto llorar. No dijo nada. Solo entró, cerró la puerta y me abrazó. Y ahí, en los brazos de una mujer que no compartía mi sangre, pero sí mi dolor, volví a llorar. Le conté todo. El mensaje, la conversación que escuché, los 10 años de dar sin recibir, los millones de pesos invertidos en una familia que me veía como cajero automático, el crucero que pagué para un viaje al que no estaba invitada. Lourdes me escuchó en silencio, sosteniéndome las manos. Cuando terminé, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz era firme como el acero. «¿Hasta cuándo, Ofe? ¿Hasta cuándo vas a dejar que te usen así? Es mi hijo, Lourdes. Es lo único que me queda de Rodrigo». «No», me dijo, apretando mis manos. «Rodrigo te dejó mucho más que un hijo malagradecido. Te dejó recuerdos hermosos. Te dejó esta casa. Te dejó ahorros. Y sobre todo, te dejó a ti misma. Esa mujer fuerte que conocí hace 20 años, la que levantó un negocio junto a su esposo, la que enfrentó la vida sin miedo. ¿Dónde está esa Ofelia?» Me quedé en silencio, porque tenía razón. En algún punto del camino, entre cambiar pañales y firmar cheques, entre rogar amor y mendigar atención, yo había desaparecido. «¿Qué hago?», le susurré. «¿Cómo vivo sabiendo que mi propio hijo me ve así?». Lourdes me miró directo a los ojos. «Te respetas. Eso haces. Les demuestras que no eres un recurso. Eres una persona. Y si no lo entienden, que aprendan a vivir sin ti». Esa noche, cuando Lourdes se fue, me quedé sentada en mi comedor con una libreta vieja y una pluma. Empecé a escribir. Números, fechas, cantidades. Departamento, 2.800.000 pesos. Negocio, 750.000 pesos. Boda, 450.000 pesos. Mensualidades durante 10 años, 4.200.000 pesos. Gastos de nietos, regalos, emergencias. Aproximadamente 550.000 pesos más. Total, 8.750.000 pesos. Casi 9 millones de pesos en una década. Cerré la libreta. Apagué la luz y en la oscuridad de mi casa tomé una decisión. No iba a confrontarlos. No iba a rogarles amor ni respeto. No iba a explicarles cuánto me habían lastimado. Iba a hacer algo mucho más poderoso. Iba a desaparecer. Y cuando quisieran encontrarme, cuando necesitaran algo, cuando abrieran sus cuentas bancarias y vieran que el dinero ya no fluía, entonces, solo entonces, entenderían lo que habían perdido. El lunes a las 9 de la mañana, entré al banco con la espalda más derecha que nunca. Llevaba mi mejor traje, ese gris perla que Rodrigo me regaló en nuestro aniversario número 20. Me maquillé, me peiné, me puse los aretes de perlas. Necesitaba verme como lo que era, una mujer con poder de decisión. No una víctima. «Buenos días, señora Ofelia», me saludó Ricardo, el ejecutivo que manejaba mis cuentas desde hace años. «¿En qué puedo ayudarla?». «Necesito cancelar unas tarjetas de crédito adicionales», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Ricardo revisó su computadora. «Las tarjetas a nombre de su hijo Sebastián, ¿correcto? Tienen un límite de 180.000 pesos. Esas mismas. Cancélalas». Hubo un silencio incómodo. Ricardo me miró con preocupación genuina. «Señora Ofelia, ¿está segura? Estas tarjetas han estado activas por 8 años. ¿Sucedió algo?». «Nada que te incumba, Ricardo. Solo haz lo que te pido». Tecleó en su computadora nervioso. «Listo. Las tarjetas quedarán inactivas en 1 hora». «¿Algo más?». «Sí. Quiero retirar 400.000 pesos en efectivo». Ahora sí se alarmó. «Señora, esa es una cantidad considerable. ¿No prefiere una transferencia?». «Es más seguro en efectivo, Ricardo». Me hizo firmar papeles,
Me pidió identificación adicional. Me advirtió sobre los riesgos de manejar tanto dinero en físico. Yo solo asentía, esperando. 40 minutos después, salí del banco con un sobre de Manila lleno de billetes en mi bolso. La segunda parada fue con el mismo ejecutivo. 30 minutos más tarde. También quiero cancelar la transferencia automática mensual. La de 35,000 pesos que se deposita a la cuenta de su hijo cada 5 del mes. Esa. Ricardo no preguntó más. Creo que entendió que algo grave había pasado. ¿Desea mantener sus inversiones y el resto de sus cuentas intactas? Por supuesto. Solo cancela lo que tiene que ver con Sebastián. Cuando salí del banco, sentí algo extraño en el pecho. No era alivio, no era satisfacción, era libertad, como cuando te quitas un zapato que te apretaba desde hace tanto, tiempo que olvidaste cómo se sentía caminar sin dolor, pero no había terminado. Fui directo al despacho del licenciado Campos, el abogado de confianza que manejó el testamento de Rodrigo, un hombre de 70 años, serio, de pocas palabras. Necesito actualizar mi testamento, le dije sin rodeos. Me miró por encima de sus lentes. ¿Algún problema, Ofelia? Digamos que he tenido claridad. Pasamos 2 horas revisando documentos. El departamento estaba a nombre de Sebastián. No había nada que hacer ahí. Pero mi casa, mis ahorros, mis inversiones, todo lo demás, eso sí podía controlarlo. Quiero dejar instrucciones muy específicas, le dije. Si algo me pasa, mi casa no va para Sebastián. Va para una fundación de apoyo a mujeres mayores en situación de abandono. El licenciado Campos levantó una ceja. Eso es inusual. Es justo. ¿Y sus ahorros? Lo mismo. Sebastián ya recibió su herencia en vida, más de lo que la mayoría de los hijos reciben jamás. Firmé los documentos con mano firme. El licenciado preparó una copia sellada que guardé en una caja de seguridad del banco. Otra copia se quedó en su despacho, con instrucciones claras. Si Sebastián preguntaba por mí, podía darle la carta que estaba dejando. La carta decía simplemente: «Hijo, si estás leyendo esto, es porque me estás buscando. Espero que sea porque te preocupas, no porque necesitas algo. Me fui a buscar la paz que no encontré en mi propia familia. No me busques. Cuando esté lista, yo te buscaré. Tu madre, Ofelia». Salí del despacho sintiendo que acababa de cerrar un capítulo, pero quedaba lo más importante. Regresé a mi casa y empecé a empacar. No las maletas del crucero. Esas las dejé abiertas sobre la cama, como evidencia de una vida que ya no me servía. Empaqué otra maleta. Ropa cómoda, zapatos planos, fotografías de Rodrigo, el libro de recetas de mi abuela, mis documentos importantes. Llamé a Lourdes. ¿Puedes cuidar mi casa? ¿Qué vas a hacer, Ofe? Algo que debí hacer hace años. Voy a desaparecer. ¿A dónde irás? ¿Recuerdas Puerto Cielo? ¿El pueblo donde Rodrigo y yo veraneábamos? Ay, Ofe. Hace años que no vas ahí. Exacto. Nadie me buscará ahí. Nadie sabe que todavía tengo contactos en ese lugar. Lourdes se quedó callada un momento. Luego dijo: ¿Cuándo te vas? Mañana. Antes de que se den cuenta de que las tarjetas no funcionan. Antes de que Sebastián se suba a ese barco y me olvide por completo. ¿Y si te buscan? Que busquen. Tú no sabes nada. Solo diles que me fui de viaje y que volveré cuando me dé la gana. Esa noche empaqué los últimos detalles. Desconecté el teléfono fijo. Metí mi celular en una bolsa de plástico, listo para apagarlo. Dejé la casa impecable, como si fuera a volver mañana mismo, pero no iba a volver pronto. En la madrugada del martes, antes de que amaneciera, metí mis 2 maletas en el coche. Miré mi casa por última vez desde el porche. Esa casa donde fui esposa, madre, abuela, donde fui feliz y luego fui olvidada. Cerré la puerta con llave, arranqué el motor y desaparecí. Sebastián, Jimena y los niños abordaron su crucero ese jueves. Se tomaron fotos sonriendo en la cubierta, brindaron con champán que yo pagué, disfrutaron de cenas que yo financié. Pero cuando Sebastián intentó pagar las bebidas premium, cuando quiso reservar el spa para Jimena, cuando trataron de cargar las excursiones en Cozumel, todas las tarjetas fueron rechazadas, una tras otra. Fondos insuficientes, y yo, mientras tanto, estaba a 500 kilómetros de distancia, sintiendo el viento del mar en mi cara y recordando, por primera vez en años, quién era yo antes de convertirme en el banco de mi propia familia. No estuve ahí para verlo, pero me lo imaginé perfectamente. Sebastián en la cubierta del barco, con su camisa de lino blanca y esos lentes de sol caros que le regalé en su cumpleaños. Jimena a su lado,
con un vestido playero que probablemente costó más de lo que yo gastaba en ropa en un año. Los niños corriendo por ahí emocionados. La familia de Jimena tomándose fotos, felices, celebrando un viaje que yo pagué para un crucero al que no fui invitada. Me lo imaginé todo. Y extrañamente ya no me dolía. Solo sentía una calma fría, como cuando ves las nubes de tormenta a lo lejos y sabes que ya no te van a mojar porque estás bajo techo. Según me contó Lourdes después, todo empezó el primer día en el barco. Sebastián quiso pedir una botella de vino en la cena. Vino de 800 pesos. Nada del otro mundo para alguien acostumbrado a que su madre pague todo. Le pasó la tarjeta al mesero. Declinada, señor. Imposible. Intenta de nuevo. El mesero lo intentó 3 veces. La misma pantalla, la misma palabra, declinada. Debe ser un error del sistema, dijo Sebastián sudando. Sacó la otra tarjeta, la de respaldo. Prueba con esta. Mismo resultado. Jimena lo miró desde el otro lado de la mesa con esos ojos que conocía bien. Los ojos que decían, ¿en serio? ¿Me vas a hacer quedar mal frente a mi familia? Discúlpenme, dijo Sebastián levantándose. Voy a llamar al banco. Seguro es un problema de seguridad porque estamos en el extranjero. Pero no era un problema de seguridad. Llamó al banco desde su camarote. La grabación automática le informó. Las tarjetas terminadas en 4829 y 5561 han sido canceladas por solicitud del titular principal. Sebastián marcó mi número. 1 vez, 2 veces, 10 veces buzón de voz. Mamá, llámame. Hay un problema con las tarjetas. Seguro cancelaste algo por error. Por favor, llámame urgente. Yo estaba en Puerto Cielo, con el teléfono apagado, caminando descalza por la playa y sintiendo la arena entre mis dedos. Libre. El segundo día del crucero, Jimena quiso reservar un tratamiento de spa, masaje con piedras calientes, facial, manicure, todo el paquete de 2.500 pesos. Lo siento, señora. Necesitamos un método de pago válido. Mi esposo tiene tarjetas del barco. Sí, pero para servicios premium necesitamos un cargo adicional. Y las tarjetas que registraron no están funcionando. Jimena tuvo que cancelar, frente a su madre y sus hermanas que ya tenían sus citas confirmadas. La humillación en sus ojos debió ser deliciosa. El tercer día, las excursiones en Cozumel. Todos bajaron del barco emocionados. La familia de Jimena contrató un tour privado de snorkel, 4,000 pesos por persona. Sebastián intentó unirse. ¿Cómo pagará, señor? Tarjeta de crédito. Ya conoces el resultado. La familia de Jimena se fue en la lancha privada. Sebastián, Jimena y los niños se quedaron en el muelle, viendo cómo se alejaban. Mateo preguntó, «Papá, ¿por qué nosotros no vamos?» No tuvo respuesta. Terminaron tomando un tour grupal de 50 pesos por persona, compartiendo bote con 30 turistas más. Jimena no habló en todo el trayecto. Solo miraba el horizonte con la mandíbula tensa. Esa noche, en el camarote, explotó. «¿Qué le hiciste a tu madre? ¿Por qué canceló las tarjetas?» «No lo sé, Jime, no contesta. Ni llamadas ni mensajes. Es como si hubiera desaparecido». «Pues vas a tener que arreglarlo. Me estás haciendo quedar en ridículo frente a mi familia. ¿Sabes cuántas veces mi hermana ha comentado que no podemos pagar nada? ¿Cuántas miradas de lástima he recibido? ¿Y qué quieres que haga? No sé dónde está». «¡Encuéntrala! Es tu madre, por Dios. ¿Cómo es posible que desaparezca así?» Sebastián intentó llamar a Lourdes. Ella contestó con una voz tranquila, casi aburrida. «¿Ofelia?» «Ah, sí. Me dijo que se iba de viaje. No dijo a dónde. Dijo que necesitaba tiempo para ella». «¿Tiempo para ella? ¿En serio? ¿Justo ahora?» «Sebastián, tu mamá tiene 68 años y nunca ha hecho nada para ella misma. Creo que se lo merece, ¿no te parece? ¿Te dijo cuándo vuelve?» «No. Y francamente, no me sorprendería si se toma todo el tiempo del mundo». Colgó. El resto del crucero fue un desastre silencioso. Sebastián y Jimena comieron en el buffet básico mientras el resto de la familia iba a los restaurantes de especialidades. Bebieron agua mientras los demás pedían cócteles. Se quedaron en el barco mientras los demás hacían compras en los puertos y cada vez que los padres de Jimena preguntaban, ¿seguro que no quieren venir? ¿No tienen presupuesto? Y la humillación crecía. El último día, cuando el barco volvió a puerto, Sebastián tenía ojeras profundas. Jimena no le había dirigido la palabra en 2 días.
Los niños estaban confundidos, sintiendo la tensión pero sin entenderla. Mientras desembarcaban, Jimena le susurró con veneno: «Tu madre nos hizo esto a propósito, y cuando la encuentres, vas a tener que elegir, Sebastián. O ella o yo, porque no pienso seguir viviendo así». Sebastián asintió, derrotado. En su mente yo era la villana, la madre egoísta que los había abandonado en el peor momento. Todavía no entendían nada. Porque mientras ellos bajaban de ese barco humillados y confundidos, yo estaba en Puerto Cielo, tomando café en el portal de una casita frente al mar, viendo el amanecer y sintiendo algo que no sentía en años: paz. Y apenas estaba comenzando. Porque lo que encontrarían cuando llegaran a casa, lo que descubrirían en los próximos días, eso sí iba a cambiar todo. Puerto Cielo no había cambiado en 10 años. Las mismas calles empedradas, las mismas casitas de colores desteñidos por el sol, el mismo olor a sal y a tortillas recién hechas que salía de las fondas al amanecer. Rodrigo y yo veníamos aquí cada verano cuando Sebastián era niño. Antes de que el dinero se convirtiera en lo único que nos unía, renté una casita pequeña a 2 cuadras de la playa. 500 pesos la noche, nada lujoso. 2 cuartos, una cocina con estufa de gas, un porche con mecedora de mimbre. Pero tenía algo que mi casa de la ciudad había perdido hacía años: silencio. Los primeros días solo caminaba, por la playa, por el malecón, por el mercadito donde las señoras vendían pescado fresco y mangos tan dulces que el jugo te escurría por los codos. Nadie me conocía, nadie me pedía nada, nadie esperaba que fuera alguien más que una mujer mayor disfrutando del mar. Era invisible, y por primera vez en mi vida, eso se sentía como un regalo. Una mañana encontré una librería en la esquina de la plaza principal. Era vieja, con un letrero de madera despintado que decía «Libros del mar». Las ventanas estaban llenas de novelas usadas, algunas con las páginas amarillentas por el salitre. Entré más por curiosidad que por otra cosa. Adentro olía a papel viejo y a café. Las estanterías llegaban hasta el techo, tan llenas que parecía que los libros se sostenían unos a otros. Y detrás del mostrador, un hombre mayor leía con unos lentes gruesos y una taza humeante en la mano. Levantó la vista cuando entró la luz de la puerta. «Buenos días. Adelante, siéntase en casa». Tenía 72 años, supe después. Cabello blanco, arrugas profundas alrededor de los ojos, manos grandes y llenas de cicatrices pequeñas. Manos que contaban historias. Me quedé mirando los libros sin realmente verlos. Él siguió leyendo, sin presionarme para comprar nada. Ese silencio cómodo era algo que no experimentaba desde que Rodrigo murió. «¿Busca algo en particular?», preguntó finalmente. «No lo sé», respondí con honestidad. «Creo que solo busco estar en algún lugar donde nadie me conozca». Asintió como si eso fuera la cosa más normal del mundo. «Este es un buen lugar para eso. Yo llevo 15 años aquí y todavía hay días en que la gente olvida mi nombre». Me hizo reír. Una risa pequeña, oxidada, pero real. «Soy Ángel», dijo, extendiendo una mano sobre el mostrador. «Ofelia. ¿Primera vez en Puerto Cielo, Ofelia?» «No, solía venir hace muchos años. Con mi esposo. ¿Y ahora viaja sola?» Dudé. Pero había algo en sus ojos, algo cálido y sin juicio, que me hizo querer hablar. «Ahora viajo porque necesitaba alejarme de mi familia». Ángel no se sorprendió. Solo señaló una silla junto al mostrador. «Siéntese. Acabo de hacer café. Y si quiere hablar, yo sé escuchar. Si no quiere, también está bien. Pero nadie debería tomar café solo». Y así empezó. Me senté en esa silla desvencijada, con una taza de café de olla entre las manos, y comencé a hablar. Despacio al principio, como quien prueba el agua con un dedo antes de meterse. Luego más rápido, como un río que encuentra una grieta en la presa y no puede detenerse. Le conté todo. El mensaje de Jimena, la conversación que escuché, los millones de pesos invertidos en un hijo que me veía como cajero automático, las tarjetas canceladas, la desaparición. Ángel no interrumpió ni una sola vez. Solo bebía su café, asentía y me miraba con esos ojos que habían visto mucho mundo. Cuando terminé, había lágrimas en mis mejillas. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llorando. «Perdón», dije, limpiándome la cara con vergüenza. «No sé por qué le estoy contando todo esto. Usted no me conoce». «Precisamente por eso», respondió con suavidad.
A veces es más fácil hablar con un extraño que con alguien que cree conocerte. Se quedó callado un momento, mirando su taza vacía. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Sabe, Ofelia, mi esposa murió hace 15 años. Cáncer. Cuando se fue, mis 3 hijos pelearon por la herencia antes de que enfriara la tumba. Querían la casa, los ahorros, hasta los muebles. Ninguno preguntó cómo estaba yo. Ninguno me invitó a vivir con ellos. Solo querían lo que les tocaba. Me quedé callada. ¿Sabe qué hice? Continuó. Me vine para acá. Vendí todo. Compré esta librería y les dije a mis hijos que cuando aprendieran a verme como padre y no como herencia, podían buscarme. ¿Y lo hicieron? Sonrió con tristeza. Uno sí, después de 5 años. Llegó con lágrimas en los ojos, pidiéndome perdón. Los otros 2 siguen esperando que me muera para ver qué les quedó. ¿No le duele? Todos los días. Pero ¿sabe qué me duele más? Los años que perdí mendigando su amor, justificando su egoísmo, confundiendo mi obligación de darles con su obligación de amarme. Me miró directo a los ojos. El amor que se mendiga no vale nada, Ofelia. Tu hijo necesita aprender que eres una bendición, no una obligación. Y si nunca lo aprende, al menos tú vivirás con dignidad. Esas palabras me golpearon como una ola. Bendición. No obligación. ¿Cuándo había dejado de sentirme como una bendición para mi familia y había empezado a sentirme como una carga que solo servía cuando traía dinero? Salí de esa librería con los ojos hinchados, pero con algo nuevo en el pecho. No era felicidad todavía. Era más como esperanza, la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, mi vida no había terminado cuando Rodrigo murió, que tal vez todavía quedaba algo de mí que valía la pena rescatar. Volví a la librería al día siguiente, y al siguiente, Ángel y yo hablábamos de todo, de libros, de la vida, del mar. Me contó de su esposa, de cómo se conocieron bailando en una feria del pueblo. Yo le hablé de Rodrigo, de cómo me enamoré de un hombre que me hacía sentir que el mundo era más grande y brillante solo por estar a su lado. ¿Sabe qué extraño más? Le dije una tarde mientras veíamos el atardecer desde el porche de la librería. Extraño sentirme importante, no por lo que puedo dar, sino por lo que soy. Ángel sonrió. Ofelia, usted es importante. Solo que estaba buscando esa validación en las personas equivocadas. Pasaron 2 semanas. Luego 3. Mi teléfono seguía apagado. No sabía qué estaba pasando en la ciudad. No quería saberlo. Cada mañana caminaba por la playa. Cada tarde visitaba a Ángel en la librería. Por las noches me sentaba en el porche de mi casita, escuchando las olas, y escribía en un cuaderno viejo. Escribía todo lo que había callado durante años. La rabia, el dolor, la decepción. Pero también escribía sobre el mar, sobre el café de olla, sobre las conversaciones con un viejo sabio que me estaba enseñando a verme con otros ojos. Y despacio, muy despacio, algo dentro de mí comenzó a sanar. Pero la paz no dura para siempre, porque una tarde, mientras ayudaba a Ángel a organizar libros en la trastienda, Lourdes finalmente logró rastrear el teléfono del único hotel del pueblo. Ofe, te encontré, y necesito que sepas algo. Sebastián está desesperado. Ha ido a tu casa todos los días. El negocio tiene problemas. Jimena lo está enloqueciendo. ¿Y ahora? Ahora viene para allá. Lourdes le dijo dónde estás. Se me heló la sangre. ¿Cuándo llega? Mañana. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Ángel me miró desde el otro lado del mostrador. ¿Llegó la tormenta? Asentí. Entonces prepárese, Ofelia, porque esta va a ser la conversación más importante de su vida. Sebastián llegó a Puerto Cielo al mediodía siguiente. Lo vi desde la ventana de la librería. Su camioneta gris, esa que le ayudé a comprar hace 3 años, levantaba polvo en el camino de terracería. Venía solo, sin Jimena, sin los niños. Estacionó frente a la plaza y se bajó con movimientos torpes, como si no hubiera dormido en días. Llevaba la misma ropa arrugada, barba de varios días, ojeras tan profundas que parecían moretones. Se veía destruido. Y por un segundo, solo un segundo, mi corazón de madre quiso salir corriendo a abrazarlo, a decirle que todo estaría bien, a arreglar lo que fuera que estuviera roto en su vida. Pero entonces recordé el mensaje, la conversación, los 10 años de desprecios disfrazados de amor. Y me quedé quieta. Ángel puso su mano sobre mi hombro. ¿Quiere que me quede con usted? No, esto tengo que hacerlo sola.
Salí de la librería antes de que Sebastián pudiera verme ahí. Caminé hacia la casita que rentaba, sabiendo que él preguntaría y alguien le diría dónde estaba. Este pueblo era pequeño. Los secretos duraban poco. Me senté en el porche, en la mecedora de mimbre, y esperé. Tardó 20 minutos en encontrarme. Cuando apareció en la esquina, sudando por el calor y la desesperación, nuestras miradas se encontraron, y vi algo en sus ojos que no esperaba ver. Miedo. «Mamá», dijo con la voz quebrada. «Mamá, al fin te encuentro», no respondí. Solo lo miré esperando. Se acercó al porche. Subió los escalones como si le pesaran los pies y se dejó caer en el suelo frente a mí. Literalmente se arrodilló ahí, en esas tablas viejas de madera, y empezó a llorar. «Perdóname, por favor, perdóname», lloró como un niño, con sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Y yo me quedé ahí, meciendo mi silla despacio, sin decir nada, porque había palabras que necesitaban salir de él antes de que yo pudiera decir las mías. «No sé qué pasó», dijo entre lágrimas. «Un día estábamos en el crucero y de repente todo se derrumbó. Las tarjetas no funcionaban. No contestabas. Cuando regresamos, las mensualidades no llegaron. El banco me dijo que cancelaste todo y tú simplemente desapareciste». Seguí en silencio. «El negocio tiene deudas, mamá. 85,000 pesos que no puedo pagar. Los proveedores me llaman todos los días. Tuve que vender la camioneta. Conseguí 680,000 pesos, pero todo se fue en saldar lo más urgente. Ahora nos movemos en un coche viejo que apenas funciona. Bueno, eso sí me sorprendió. La camioneta que tanto presumía, vendida. Jimena está furiosa. Dice que esto es mi culpa, que debí cuidarte mejor, mantener la relación. Su familia la humilló todo el crucero. Y cuando volvimos, cuando se enteraron de que no teníamos dinero, empezaron a tratarnos diferente. Más fríos, más distantes. Qué irónico. Ahora él experimentaba lo que yo había vivido durante años. Los niños preguntan por ti. Mateo pregunta por qué la abuela ya no va a verlos. Camila dibujó un corazón roto y me preguntó si hizo algo malo. Eso sí me dolió. Los niños no tenían la culpa. Sebastián levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué te fuiste así? ¿Por qué nos castigaste de esta forma?» Y ahí fue cuando finalmente hablé. ¿Castigarlos? Mi voz salió más fría de lo que esperaba. «Sebastián, yo no los castigué. Solo dejé de ser su cajero automático». Se quedó callado, pero había confusión en su rostro. Como si realmente no entendiera, saqué un sobre de mi bolso. El sobre que había preparado con el licenciado Campos. El desglose de cada peso invertido en él durante 10 años. «Léelo», le dije. Lo abrió con manos temblorosas. Vi cómo sus ojos recorrían las cifras. Departamento, negocio, boda, mensualidades, gastos de nietos. Regalo tras regalo tras regalo. 8,750,000 pesos, dije cuando terminó de leer. «Eso invertí en ti en 10 años, Sebastián. Casi 9 millones de pesos. Mamá, yo no sabía que era tanto». «No, claro que no sabías. Porque nunca preguntaste. Nunca te importó de dónde salía el dinero, solo que siguiera llegando». «No es cierto». «Yo te quiero, mamá. ¿Me quieres? ¿En serio?» Me incliné hacia adelante en la mecedora. «¿Sabes cuántas veces me llamaste el año pasado? 12. 12 veces en 365 días. Y de esas 12, 10 fueron para pedirme dinero o algún favor». Se quedó mudo. «¿Sabes qué escuché 3 días antes de que me enviaran ese mensaje, Sebastián?» Me miró con miedo genuino. «Fui a tu departamento a llevarles mole. Ustedes estaban en la recámara. Jimena hablaba por teléfono con su madre. Y la escuché decir, con toda claridad, que ya casi se quitaba a la vieja de encima. Que yo no iba al crucero porque no era parte de los más cercanos. Que ya habían sacado todo lo que podían de mí. Y que si desaparecía mañana, ya había cumplido mi función». Sebastián se puso pálido. «¿Y sabes qué fue lo peor, hijo? Que tú nunca me defendiste. Que cuando llegó ese mensaje excluyéndome del viaje que yo pagué, ni siquiera tuviste el valor de llamarme. Me mandaste un mensaje de texto, como si yo fuera una secretaria a la que le cancelas una cita. Mamá, me convertiste en tu cajero automático, Sebastián. Me quitaste lo único que me quedaba después de perder a tu padre, mi dignidad». Las lágrimas corrían por su rostro, pero yo ya no podía detenerme. 10 años de silencio salían de mi boca como un torrente. ¿Tienes idea de cuántas noches lloré sola en esa casa?
¿Cuántas veces preparé comida para llevarles y Jimena la dejaba en el refrigerador sin probarla? ¿Cuántas veces tus hijos me llamaron por teléfono solo porque tú los obligabas? Lo siento, de verdad lo siento. ¿Sabes qué me dijo un amigo hace unas semanas? Continué. Me dijo que el amor que se mendiga no vale nada, y tenía razón. Yo pasé 10 años mendigando tu amor, justificando tu egoísmo, confundiendo mi obligación de darte con tu obligación de amarme. Sebastián sollozaba en el piso del porche, roto completamente. Yo te amé con todo lo que tenía, le dije con la voz quebrada ahora. Te di todo, mi tiempo, mi dinero, mi paz. Y tú me diste migajas, llamadas de 5 minutos, visitas obligadas, nietos que me ven como una extraña porque nunca les enseñaste a valorarme. ¿Qué quieres que haga?, preguntó entre sollozos. Dime qué hacer, mamá. Haré lo que sea. Me quedé callada un largo momento, mirando a ese hombre de 40 años, arrodillado en mi porche, suplicando. Parecía un niño perdido. Y una parte de mí quería arreglarlo todo, volver a ser la madre que siempre fui. Pero la otra parte, la parte que había crecido en estas semanas frente al mar, la parte que aprendió a valorarse, esa parte dijo: no quiero que hagas nada por mí, Sebastián. Quiero que lo hagas por ti. Porque si no aprendes ahora, si no entiendes que hiciste mal, vas a repetir esto con tus hijos. Y un día, Mateo o Camila te van a ver de la misma forma en que tú me viste a mí, como un recurso, no como una persona. Yo no te veo así, si lo haces. Tal vez no conscientemente, pero cuando solo me llamas cuando necesitas algo, cuando justificas cada desprecio de tu esposa, cuando me excluyes de un viaje que yo pagué, si me ves así, me levanté de la mecedora. Él seguía arrodillado. Voy a volver a la ciudad, le dije, pero no a tu vida. No todavía. Primero necesito que me demuestres algo. ¿Qué? Que puedes vivir sin mi dinero, que puedes sostener a tu familia con tus propios medios, que puedes enseñarle a tus hijos que su abuela es una persona que merece respeto, no una cartera con piernas. ¿Y si lo hago? ¿Si cambio? Entonces tal vez, solo tal vez, podamos reconstruir algo. Pero será algo diferente, porque yo ya no soy la madre que lo aguanta todo. Ahora soy la mujer que solo acepta lo que merece. Lo dejé ahí, en el porche, llorando como nunca lo había visto llorar. Entré a la casita, cerré la puerta y me recargué contra ella, temblando. Había sido la conversación más dura de mi vida, pero también la más necesaria. Sebastián se quedó en Puerto Cielo 2 días más, no en mi casita. Le dije que si quería hablar conmigo, nos veríamos en lugares públicos. Ya no iba a permitir que invadiera mi espacio, mi paz, mi pequeño refugio junto al mar. Nos encontrábamos en la plaza, en el malecón, en la fonda de Doña Remedios. Conversaciones cortas, incómodas, llenas de silencios pesados que ninguno de los dos sabía cómo llenar. Me contó cosas que yo ya sabía, pero que dolían más viniendo de su boca. El negocio estaba al borde de cerrar. Sin las mensualidades que yo depositaba, no alcanzaba para cubrir gastos. Había tenido que despedir a 2 empleados. Los proveedores amenazaban con demandarlo. Jimena lo culpaba de todo. Tú arruinaste la relación con tu madre. Tú la dejaste irse. Tú nos metiste en este problema. Discutían todas las noches. Frente a los niños, los gritos se habían vuelto parte de la rutina. La familia de Jimena había comenzado a distanciarse. Ya no los invitaban a las reuniones. Ya no contestaban llamadas con la misma calidez. Porque sin dinero, sin la apariencia de éxito, Sebastián y su familia ya no eran interesantes. «Me siento solo, mamá», me dijo una tarde mientras veíamos el atardecer desde el malecón. Jimena me mira como si fuera un fracaso. Los niños sienten la tensión pero no entienden qué pasa. Y yo no sé cómo arreglar esto. Quise decirle que el dinero no arregla todo, que estaba aprendiendo esa lección de la forma más dura. Pero me quedé callada, porque había lecciones que él necesitaba descubrir solo. El tercer día, cuando estaba por irse, me buscó en la librería. Ángel estaba conmigo, organizando libros en un estante. Cuando Sebastián entró, Ángel me miró como preguntando si debía irse. Negué con la cabeza. Necesitaba testigos de esta conversación. Necesitaba que alguien más escuchara lo que iba a pasar. «Mamá», dijo Sebastián, con la voz más firme que en días anteriores. «Necesito pedirte algo. Dime, necesito que regreses. Que vuelvas a casa, que volvamos a como éramos antes». Hubo un silencio largo.
Tan largo que escuché el reloj de pared marcando los segundos. ¿Cómo éramos antes? Repetí despacio. ¿Te refieres a cuando yo daba todo y ustedes tomaban sin siquiera dar las gracias? ¿A cuando me llamaban solo cuando necesitaban algo? ¿A cuando me excluían de viajes que yo pagaba? No, mamá. Me refiero a cuando éramos una familia. Sebastián, dije, y mi voz sonó cansada. Nunca fuimos una familia. Yo era el banco, y ustedes eran los clientes. Eso no es justo. ¿No es justo? Sentí como la rabia que había estado controlando durante días comenzaba a subir. ¿Sabes qué no es justo? Invertir casi 9 millones de pesos en un hijo que no puede llamarte una vez a la semana solo para preguntar cómo estás. Eso no es justo. Sebastián bajó la mirada. Voy a hacerte una pregunta, continué, y quiero que seas completamente honesto. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba yo? No mi salud, no mi dinero, yo, mis sentimientos, mis sueños, mi soledad. Se quedó callado, pensando, buscando en su memoria. No encontró nada. No lo recuerdas, ¿verdad? Mi voz se quebró, porque nunca lo preguntaste. En 10 años, Sebastián. 10 años desde que tu padre murió y me quedé sola en esa casa enorme. Nunca me preguntaste si me sentía sola, si extrañaba a alguien, si necesitaba compañía que no tuviera que comprar con cheques. Mamá, Déjame terminar. Levanté una mano. Cuando tu padre murió me dijiste que nunca estaría sola. ¿Te acuerdas? 3 días después del funeral. Me lo prometiste, y yo te creí. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Pero estuve sola, hijo. Terriblemente sola. En esa casa que se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado vacía. Y pensé que si seguía dando, si seguía siendo útil, tal vez no se sentirían tan vacíos los días. Tal vez me llamarían más seguido. Tal vez me querrían de verdad. Sebastián lloraba ahora también. Pero el amor no funciona así. No se compra con departamentos ni con mensualidades. No se mendiga con regalos ni con cheques. Se da libremente o no vale nada. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Lo sé, pero no basta con sentirlo. Necesitas entender qué hiciste mal. Necesitas aprender que soy una persona, no una solución a tus problemas. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Sabes qué he descubierto en estas semanas aquí? He descubierto que puedo ser feliz sin ustedes. Que puedo despertar por las mañanas sin preocuparme por si llamarán o no. Que puedo caminar por la playa y sentir paz en lugar de angustia. Que puedo tener conversaciones reales con personas que apenas conozco, porque me ven como Ofelia, no como la suegra con dinero. Ángel, que había estado en silencio todo este tiempo, asintió desde su lugar en el estante. Entonces, ¿qué quieres de mí?, preguntó Sebastián con la voz rota. ¿Qué tengo que hacer? Quiero que aprendas a vivir sin mi dinero. Quiero que salves tu negocio con tu propio esfuerzo. Quiero que les enseñes a tus hijos que su abuela es una persona que merece amor, no una máquina que escupe billetes. ¿Y si no puedo? ¿Si fracaso? Entonces fracasarás y aprenderás, porque así se crece, Sebastián, cayendo y levantándose, no esperando que alguien más te sostenga siempre. Saqué un sobre de mi bolso, otro sobre, este más grueso. Esto, le dije entregándoselo, es un documento notariado. Es el desglose completo de todo lo que invertí en ti. Cada peso, cada fecha, cada concepto. Lo abrió con manos temblorosas. Página tras página de números, recibos, transferencias. No te lo doy para cobrártelo, aclaré. Te lo doy para que lo veas. Para que entiendas la magnitud de lo que recibiste. Y para que un día, cuando Mateo o Camila te pidan algo, recuerdes esto. Y no cometas los mismos errores que yo cometí contigo. ¿Qué errores? Darte todo sin enseñarte a valorarlo. Resolver todos tus problemas sin dejarte aprender. Amarte tanto que olvidé enseñarte a amar de regreso. Sebastián abrazó el sobre contra su pecho, llorando. Voy a cambiar, mamá. Te lo juro. Voy a ser mejor. No me lo jures a mí, le dije suavemente. Júratelo a ti mismo y a tus hijos, porque ellos son los que van a vivir con el hombre en que te conviertas. Se quedó ahí, parado en medio de la librería, sosteniendo ese sobre como si fuera lo más pesado del mundo. Y tal vez lo era, porque el peso de la culpa, el peso de entender cuánto daño hiciste sin darte cuenta, ese peso no se mide en kilos. Se mide en noches sin dormir y en miradas al espejo que te muestran a un extraño. ¿Vas a volver?, preguntó finalmente. Sí, pero no todavía. Y cuando vuelva, no voy a tu casa. Voy a la mía, y ustedes vendrán solo cuando yo los invite.
Y solo si aprenden a tratarme como lo que soy, su madre, no su solución. Asintió, derrotado. ¿Puedo abrazarte? Dudé, pero al final asentí. Se acercó despacio, como si tuviera miedo de que yo desapareciera. Me abrazó con desesperación, con ese llanto de niño que se da cuenta de que rompió algo que no sabe si puede arreglar. Te amo, mamá, susurró contra mi hombro. Yo también te amo, hijo. Por eso hago esto. Porque el amor verdadero no es permitir que te usen, es enseñarte a ser mejor. Se fue esa tarde. Lo vi subir a su coche viejo y arrancar por el camino de terracería, levantando polvo que brillaba dorado con la luz del atardecer. Cuando desapareció de vista, Ángel se acercó y puso una mano en mi hombro. Hizo lo correcto. Ofelia, entonces, ¿por qué duele tanto? Porque el amor siempre duele cuando tiene que elegir entre el corazón y la dignidad. Pero usted eligió bien. Me quedé ahí parada en la puerta de la librería, viendo el camino vacío. Y por primera vez en 10 años, sentí que finalmente estaba poniendo los límites que debí poner hace mucho tiempo. Pero esto apenas estaba comenzando. Porque cuando volví a la ciudad semanas después, lo que encontré, eso sí cambió todo para siempre. Volví a la ciudad 6 semanas después. No avisé, no llamé. Simplemente un día desperté en Puerto Cielo, miré el mar y supe que era tiempo de regresar. No porque los extrañara, sino porque finalmente estaba lista para enfrentar mi vida con la fuerza que había encontrado junto a las olas. Ángel me despidió en la plaza, con un abrazo largo y un libro envuelto en papel de estraza. Para el camino, me dijo, y para que recuerde que siempre tendrá un amigo aquí. ¿Volveré a verte? Si quiere, pero ya no como la mujer que huyó, sino como la mujer que eligió quedarse con ella misma. Conduje las 5 horas de regreso con las ventanas abiertas, dejando que el viento me despeinara, sintiéndome más viva que nunca. Cuando llegué a mi casa, Lourdes estaba esperándome en el porche, con una sonrisa enorme y lágrimas en los ojos. Ay, Ofe, pensé que no volverías. Yo también lo pensé. Me abrazó fuerte y entramos juntas a esa casa que había dejado vacía semanas atrás. Olía a cerrado, a polvo, a abandono, pero también olía a hogar. Tengo que contarte todo lo que pasó mientras no estabas, dijo Lourdes mientras preparaba café. Y vaya que había pasado. Sebastián había vuelto destrozado. Jimena lo recibió con furia, con reclamos, con amenazas de divorcio. Tu madre nos abandonó por tu culpa, le gritaba día y noche. Pero algo había cambiado en Sebastián. Por primera vez en 15 años, le puso un alto. No, le dijo, mi madre no nos abandonó. Nos quitó lo que no merecíamos. Y tiene razón. Jimena se quedó muda. Le mostraste tu verdadero rostro, continuó Sebastián, con una firmeza que nunca había tenido. La trataste como basura. Y yo lo permití, pero eso se acabó. Esa conversación terminó en una pelea brutal. Jimena amenazó con irse. Sebastián le dijo que si lo único que la mantenía ahí era el dinero de su madre, entonces mejor que se fuera. No se fue, pero algo se rompió entre ellos, algo que tal vez nunca se arreglaría. El negocio seguía tambaleando. Sin las mensualidades, sin el colchón económico que yo proveía, Sebastián tuvo que aprender a administrar de verdad. Recortó gastos, negoció con proveedores, trabajó 12 horas al día y despacio, muy despacio, comenzó a estabilizarse. No era rentable todavía, pero estaba vivo. ¿Y los niños?, pregunté. Lourdes sonrió. Ahí es donde está lo bueno. Sebastián les habló, les explicó, con palabras de niños, que había tratado mal a su abuela, que tú no eras una máquina de dar cosas, sino una persona que merecía amor. ¿De verdad hizo eso? ¿De verdad? Mateo lloró. Dijo que extrañaba tus cuentos antes de dormir. Camila dibujó un corazón y escribió para abuela Ofe con letras torcidas. Sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Sebastián viene aquí cada semana, continuó Lourdes. Toca la puerta, se sienta en tu porche y espera, aunque no estés. Solo espera, como diciéndote que no se va a rendir. No dije nada, no sabía qué decir. Pasé una semana organizando mi casa, limpiando, ordenando, volviendo a habitar los espacios que había abandonado. Y cada tarde miraba por la ventana esperando. No sabía qué. El sábado, mientras regaba las plantas del jardín, escuché el portón. Era Sebastián, pero no venía solo.
Mateo y Camila corrían delante de él, con dibujos en las manos y sonrisas nerviosas en los rostros. «Abuela», gritó Mateo y corrió hacia mí. Me arrodillé justo a tiempo para recibirlos. Los abracé con fuerza, sintiendo sus cuerpecitos cálidos, sus risas, su olor a champú de niños. «Te extrañamos», susurró Camila contra mi cuello. «Papá nos dijo que fuimos malos contigo». «Ustedes no fueron malos, mi amor. Ustedes son niños. Los adultos fuimos los que nos equivocamos». Sebastián se quedó parado en el jardín, con las manos en los bolsillos, viéndome con ojos diferentes. Ojos que finalmente me veían. «Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Podemos hablar?» Asentí. Los niños corrieron a jugar al jardín mientras Sebastián y yo nos sentamos en las mismas sillas donde tantas veces habíamos compartido café y mentiras disfrazadas de familia. «Vendí la camioneta», dijo de entrada. «Conseguí 680,000 pesos. Pagué todas las deudas del negocio. También vendí el equipo de gimnasio que tenía en casa, la televisión grande de la sala, algunas cosas que no necesitábamos. Ahora vivimos con lo básico». ¿Y cómo se siente eso? Aterrador, pero también liberador. Por primera vez en años no debo nada. Bueno, excepto a ti. Pero eso no se paga con dinero. No, concordé. Eso no se paga con dinero. Jimena está cambiando. O tal vez solo está aceptando que las cosas son diferentes. Ya no me reclama por el dinero. Ahora reclama porque nunca estoy en casa, porque trabajo demasiado, porque estamos estresados. Son reclamos normales, creo. Reclamos de matrimonio, no de socios comerciales. ¿Y tú cómo estás? Se quedó callado un largo momento. Cansado, asustado, pero también orgulloso. Por primera vez en mi vida estoy construyendo algo con mis propias manos. Sin tu dinero, sin atajos. Y duele, mamá. Duele mucho, pero es mío, sonreí. Era una sonrisa triste, pero real. Eso es todo lo que quería, hijo. Que aprendieras a sostenerte solo. Los niños preguntan por ti todos los días. Mateo quiere que le enseñes a hacer tamales como hacías con él cuando era más chico. Camila quiere que le leas cuentos antes de dormir. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? Me miró directo a los ojos. Quiero recuperar a mi mamá. No a mi banco, a mi mamá. La mujer que me enseñó a andar en bicicleta. La que me curaba las rodillas raspadas. La que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Esa mamá. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Esa mamá nunca se fue, Sebastián. Solo estaba escondida bajo todas las facturas y cheques. Pero necesitaba que tú la buscaras. No a su dinero, a ella. Lo siento, por todo, por los 10 años perdidos, por no verte, por usar tu amor como si fuera infinito e indestructible. El amor de madre es infinito, le dije suavemente, pero no es indestructible. Y casi lo rompes, hijo, casi, pero aquí estoy. Lastimada, cansada, diferente, pero aquí estoy. Sebastián se arrodilló frente a mí, como había hecho en Puerto Cielo. ¿Podemos empezar de nuevo? No como antes, sino como algo nuevo. Algo más sano, algo real. Podemos intentarlo, dije finalmente. Pero con reglas, las que sean. Vienen cuando yo los invite. No cuando necesiten algo. Me llaman al menos una vez por semana, solo para hablar. Nada de dinero, nada de favores. Solo para preguntar cómo estoy. Y los niños, los nietos me visitan porque quieren, no porque los obligas. Hecho. ¿Y si Jimena vuelve a tratarme como me trató? Si vuelve a hablar de mí como lo hizo aquella vez. No va a pasar, me interrumpió. Ya hablé con ella. Le dejé claro que si no puede respetar a mi madre, entonces tendremos problemas serios. Asentí. No confiaba completamente todavía, pero era un inicio. Los siguientes meses fueron extraños, como aprender a caminar después de un accidente. Torpe, doloroso, pero necesario. Sebastián llamaba cada miércoles y domingo, solo para hablar. Me contaba del negocio, de los niños, de las pequeñas victorias y las grandes derrotas. Y yo le contaba de mi jardín, de mis caminatas, de mis nuevas amigas en el club de lectura que había encontrado. Los nietos venían los sábados. No todos los sábados, pero suficientes. Y cuando venían era diferente. Me abrazaban con ganas, me contaban sus cosas, me pedían cuentos, recetas, tiempo. No regalos, tiempo, Jimena. Jimena seguía siendo distante, pero educadamente distante. Ya no había desprecio en sus ojos. Tal vez miedo de que yo desapareciera otra vez y su matrimonio no sobreviviera. 6 meses después de mi regreso, Sebastián tocó mi puerta un martes por la tarde.
Traía un sobre. ¿Qué es esto?, pregunté, tomándolo. Ábrelo. Dentro había un cheque. Por 50,000 pesos. Es el primer pago, dijo con la voz temblorosa. Sé que no es mucho. Sé que ni siquiera cubre el 1% de lo que te debo. Pero es mío. Lo gané con mi trabajo. Y quiero empezar a devolverte, no el dinero, sino la dignidad. Demostrarte que puedo ser el hijo que mereces. Me quedé mirando ese cheque con lágrimas en los ojos. No lo quiero, dije finalmente. ¿Qué? Rompí el cheque en pedazos. No quiero tu dinero, Sebastián. Nunca quise el dinero de regreso. Lo que quería era respeto, amor, tiempo, y eso ya me lo estás dando. Lloró, y yo lloré con él. Porque finalmente, después de tanto dolor, tanto silencio, tanta distancia, estábamos aprendiendo a ser familia de verdad. Un año después, recibí una llamada de Ángel. Ofelia, tengo una propuesta para usted. Dime, la librería está creciendo. Necesito ayuda. Y pensé, ¿le gustaría ser mi socia? Me quedé callada, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. No tiene que decidir ahora, continuó. Pero piénselo. Puerto Cielo la extraña, yo la extraño. Colgué el teléfono con una sonrisa. Hablé con Sebastián esa noche. Le conté de la propuesta. ¿Te irías otra vez?, preguntó con miedo en la voz. No me iría. Me dividiría. Unos meses aquí, unos meses allá. Viviendo mi vida, pero sin olvidarme de ustedes. ¿Y si te necesitamos? Me van a tener. Pero también van a tener que aprender que yo también merezco vivir. Que no solo existo para ustedes, asintió. Entendiendo, 2 meses después, me convertí en socia de la librería Libros del Mar. Invertí 300,000 pesos de mis ahorros. No millones. No todo lo que tenía, solo lo que era justo. Ahora paso 6 meses en la ciudad y 6 meses en Puerto Cielo. Sebastián y los niños me visitan en el pueblo cuando pueden. Caminamos por la playa, comemos pescado fresco, hablamos de la vida. Jimena vino una vez. Se quedó callada la mayor parte del tiempo, pero antes de irse, me dijo algo que nunca esperé. Gracias por no rendirte con nosotros. Aunque lo merecíamos, no respondí. Solo asentí, porque había cosas que no necesitaban palabras. Hoy, mientras escribo esto sentada en el porche de mi casita frente al mar, con una taza de café de olla en las manos y el sonido de las olas de fondo, pienso en todo lo que pasó. Pienso en la mujer que era hace 2 años. La mujer que mendigaba amor con cheques, que confundía ser necesitada con ser amada, que se había perdido a sí misma tratando de ser todo para todos. Y pienso en la mujer que soy ahora, la que aprendió que el amor verdadero no se compra, que la familia se construye con respeto, no con dinero, que a veces desaparecer es la única forma de que te vean de verdad. Mi hijo no es perfecto. Probablemente nunca lo será, pero está intentando. Y eso, después de todo lo que pasamos, es suficiente. Mis nietos me llaman Abuela Ofe, con cariño ahora. No con distancia, con amor real. Y yo finalmente aprendí algo que debí aprender hace mucho tiempo. El amor que se mendiga no vale nada. El respeto que se ruega es una mentira. Y la familia que solo te busca cuando necesita algo no es familia. Pero la familia que aprende de sus errores, que cae y se levanta, que duele pero también sana, esa familia sí vale la pena. Y lo más importante de todo, aprendí que yo también valgo la pena. Con dinero o sin él, con familia o sin ella, sola o acompañada, porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, está en lo que no permites que te quiten. Y yo recuperé mi dignidad. Y eso no tiene precio. Esta historia me partió el corazón porque sé que muchas de ustedes han vivido algo similar. Han dado todo a sus familias y recibido migajas a cambio. Han confundido ser necesitadas con ser amadas. Si esta confesión tocó tu corazón, si te viste reflejada en Ofelia, déjame un comentario contándome desde dónde nos ves. ¿Eres de México? ¿De Colombia? ¿De otro rincón de Latinoamérica? Me encantaría saber que estas palabras llegaron hasta ti. Dale like si crees que el amor verdadero empieza por amarnos a nosotras mismas. Y suscríbete para seguir compartiendo historias de vida como esta. Historias que duelen, pero que también sanan. Porque a veces, las mejores lecciones vienen envueltas en las heridas más profundas. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate mucho. Y recuerda, tú también vales la pena.